Hola, ¿qué tal? Y espero que estén disfrutando de este programa y de lo que viene también. Sean todos nuevamente muy bienvenidos. En primer lugar, quiero darles estos anuncios. El viernes que viene, este viernes, vamos a seguir estudiando sobre meditaciones de Navidad y vamos a ver el tema: ¿qué piensa el mundo de la Navidad? No se lo pierda. ¿Qué piensa el mundo de la Navidad? Y de paso aprovecho a disculparme con muchos de ustedes que estaban el viernes pasado a las 8 de la noche esperando el programa y comenzó 15 minutos más tarde. Fue un problema aquí del servidor, pero el día de ayer ya se cambió a otro. Así que eso ya quedó, esperemos que bien. No se pierda entonces el tema de este viernes: ¿qué piensa el mundo de la Navidad? Y el domingo que viene, un tema muy importante, basado en algo que dijo Jesús. Y la pregunta que responderemos el domingo que viene es: ¿Dios me dará todo lo que pido? Y vamos a estudiar ese texto que dijo Jesús: llamen, pidan, busquen, que yo les voy a dar. Entonces vamos a analizar lo que eso significa. El domingo que viene, no se lo pierda a este horario. ¿Dios me dará todo lo que pida? No se lo pierda. Y como le hemos estado diciendo hace unos días atrás, hoy queremos comenzar a mostrarles algunas cosas para que usted vea cómo nos hemos estado preparando desde hace meses de este tiempo de pandemia, cómo nos estamos preparando para cuando abramos el templo. Y hoy queremos comenzar con esto. Y quiero introducir esta presentación con lo siguiente. Muchas veces nos enorgullecemos de algo. Puede ser del dinero, de lo que uno logra en la vida, de algún título académico, de haber ganado un examen, en fin. ¿Cuántas cosas hay para enorgullecernos? Pero miren lo que el apóstol Pablo dijo al respecto en Gálatas 6:14. Jamás se me ocurra enorgullecerme de algo que no sea la cruz de Cristo. ¿Qué fue la cruz de Cristo? Un lugar de condena. Allí Jesús pagó la condena que nosotros merecíamos. Además, la cruz fue un lugar de batalla, donde Jesús triunfó sobre los demonios y sobre Satanás. Pablo dijo en Colosenses 2:15 que allí en la cruz el Señor despojó y derrotó a los malos, a los demonios, a Satanás. Así que la cruz es un lugar de condena, un campo de batalla, pero también es un estrado, un escenario, una plataforma, un púlpito, donde se predicó el mensaje más poderoso de Dios, que Dios ama a los pecadores y que allí Dios demostró su amor al mundo. En esto hemos conocido su amor, en que Jesús dio su vida por nosotros, dice 1 Juan 3:16. Y hoy queremos comenzar a presentarles esto, que es lo visible que ustedes pueden ver cuando pasan aquí en la calle. Es uno de nuestros símbolos, es la cruz, que se pudo hacer una cruz totalmente nueva. Muchos dicen, esta es la iglesia, o cuando nos preguntan, no nos conocen como Iglesia Nazaret, sino la iglesia de la cruz que dice Jesús salva. Bueno, la cruz donde dice Jesús salva se ha cambiado y queremos que ustedes disfruten de este video. Adelante. Hoy regreso a ti, ya no puedo seguir así. Hazme sensible a ti, a lo que tengas que decir. Hoy regreso a ti, enfoca mi mente en ti. Necesito tu amor para vivir, con la certeza que cuidas de mí. Tú me has escogido antes de la creación, en ti tengo salvación. Hijo me has llamado, corriges por donde voy, recibo de tu perdón. Tú me has escogido antes de la creación, en ti tengo salvación. Hijo me has
perdón. Hoy regreso a ti. Ya no puedo seguir así. Hazme sensible a ti, a lo que tengas que decir. Hoy regreso a ti. Enfoca mi mente en ti, Señor. Necesito tu amor para vivir, con la certeza que cuidas de mí. Tú me has escogido antes de la creación. En ti tengo salvación. Hijo, me has llamado. Corriges por donde voy. Recibo de tu perdón. Tú me has escogido antes de la creación. En ti tengo salvación. Hijo, me has llamado. Corriges por donde voy. Recibo de tu perdón. Tú me has escogido antes de la creación. En ti tengo salvación. Hijo, me has llamado. Corriges por donde voy. Recibo de tu perdón. Hoy regreso a ti. Ya no puedo seguir así. Hazme sensible a ti, a lo que tengas que decir. Hoy regreso a ti. Enfoca mi mente en ti, Señor. Necesito tu amor para vivir, con la certeza que cuidas de mí. Tú me has escogido antes de la creación. En ti tengo salvación. Hijo, me has llamado. Corriges por donde voy. Recibo de tu perdón. Tú me has escogido antes de la creación. En ti tengo salvación. Hijo, me has llamado. Corriges por donde voy. Recibo de tu perdón. Muy bien, disfrutaron del video. Muchas gracias a los que lo hicieron. A Pedro Gómez, que estuvo filmando, a Julio Valenzuela con el dron, que vieron que subió hasta el cielo casi mostrándonos esta cruz desde arriba, a Juan, que nos ayudó en el sonido, en la edición, y a nuestra hermana Maris, que cantó este canto y ella lo escribió para la iglesia, así que una gran bendición. Quiero dar gracias también a la junta directiva, a los ancianos, porque usted ve una cruz nueva y no sabe lo que hay detrás. Acá hay que reunirse, a veces por WhatsApp nos comunicamos, hay que llegar al consenso de tomar la decisión para que todos estén de acuerdo. Luego aquí el administrador tiene que trabajar en cotizaciones de empresas que vienen a observar, a tomar medidas. Luego hay que juntarse para evaluar, luego ver las formas de pago, luego supervisar los trabajos. Mire, es muchísimo trabajo. Gracias a todos ellos, pero también a usted, por sus oraciones y por sus ofrendas, que es posible hacer esto, como otras cosas que les vamos a mostrar en los siguientes domingos. Muchas gracias por amar al Señor, demostrándoselo con sus ofrendas y sus oraciones. La cruz es nuestra esperanza, es nuestra alegría. La cruz nos recuerda al Señor. La cruz vacía nos recuerda que el Señor allí no está. La cruz vacía nos recuerda que nuestro futuro eterno será tremendamente feliz. Y eso es lo que queremos que la gente vea al ver la cruz. Vamos a orar para dar gracias por eso y vamos a pedir su bendición para que la gente al ver la cruz le lleve a recordar a Jesús.
Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, a ti, Dios Trino, oramos para que derrames tu bendición sobre esta cruz, la señal de nuestra salvación, la señal de que tú moriste allí, la señal de nuestra esperanza. Que todos al ver esta cruz sean motivados por tu amor, por tu sacrificio, motivados a buscarte, a pedirte perdón, a adorarte y a servirte. Señor, que esta cruz te dé gloria hoy y para siempre. Te la dedicamos a ti, Señor, y te damos gracias por todo el trabajo que hubo atrás, por la gente que ora, que ofrenda, por todo lo que hubo que hacer para que esto se lleve a cabo. Gracias, Señor, porque en tu voluntad lo has permitido. Toda la gloria es para ti, toda la honra es para ti. Y ahora también oramos que nos sigas hablando al meditar en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, abra su Biblia en el libro de San Mateo capítulo 7. San Mateo capítulo 7. Y comienzo recordándonos esto. Nadie vive solo en este mundo. Todos vivimos en un mundo de relaciones. Dependemos unos de otros. Interesante. Es más, Jesucristo como humano en esta tierra también vivía en un mundo de relaciones. Él se relacionaba con la gente, aunque Jesús era impredecible. A un pecador le pidió que se baje de un árbol porque quería ir a cenar con él. Y a un hombre pulcro, fariseo, le dijo: ¡víbora! Jesús sí que se relacionaba con la gente. Y por eso el tema de hoy es el siguiente: ¿cómo deben ser nuestras relaciones? ¿Cómo deben ser nuestras relaciones? Y quiero llevarlos a dos versículos, aunque en toda la Biblia se habla de esto. Pero hoy quiero que hablemos de dos versículos que habla Jesús en el Sermón del Monte en Mateo 7, donde habla de cómo debemos relacionarnos con los demás. Y quiero que leamos juntos Mateo capítulo 7, el versículo 1 y el 6. El 1 y el 6. Dice así: no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. No juzguen a nadie para que nadie les juzgue a ustedes. Y el versículo 6. No den lo sagrado a los perros. Eso está diciendo Jesús. No den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que esos cerdos pisoteen las perlas. Así que esto está hablando de las relaciones humanas. Queremos ver entonces qué significa no juzgar y qué significa los perros, los cerdos. Y Jesús habla de esto aquí y juntos hablaremos de este tema. ¿Cómo deben ser nuestras relaciones? Así que vamos al primer versículo, al versículo 1 de Mateo 7, donde Jesús dice: no juzguen a nadie. No juzguen a nadie. Es que Jesús da por sentado que en este mundo va a haber gente que va a proceder mal, a actuar mal, a hacer cosas mal. Y Jesús habla entonces cómo conducirnos con ese tipo de personas. Y cuando Jesús dice no juzguen, esa frase ha sido mal interpretada por muchos y ha causado confusión. Y entonces es necesario interpretarla correctamente, principalmente en los momentos actuales que vive la humanidad. Tenemos que aprender esto. ¿Qué significa no juzgar? Usted sabe, vivimos en tiempos hoy en día donde la sociedad no quiere hombres y mujeres fuertes con convicciones. No quiere, porque según ellos dicen que los hombres y las mujeres con convicciones causan trastornos, porque no toleran otras formas de vida, porque no son progresistas con la modernidad, etc. Por ejemplo, hoy me levanté, me miré en el espejo y ¿saben qué? Pensé que era un pez. Entonces me fui a operar, fui a que me pongan escamas, porque me siento pez. Y usted no me debe juzgar, me debe tolerar, porque soy un pez. Así es la sociedad, así vivimos hoy en día. Y Jesús entonces aquí está hablando de esto. ¿Qué significa no juzgar? ¿Qué significa realmente? Déjeme explicarle. ¿Qué quiere decir? Primero, ¿qué no quiere decir cuando Jesús dice no juzgar? Jesús no hace referencia a las cortes legales o a los jueces. No está hablando de eso.
Jesús tampoco suspende nuestras facultades críticas que el ser humano debe usar. Yo como pastor debo juzgar, debo criticar correctamente, evaluar a un líder, a un programa ministerial. Un hermano de la iglesia puede hacer lo mismo, me puede también evaluar a mí, criticar correctamente a mí. Jesús no suspende eso y no prohíbe eso. Jesús tampoco dice que nos volvamos ciegos a las faltas de otros. Usted se dio cuenta de algo, quizás tiene experiencia. A veces cuando alguien hace algo mal y viene un hermano en Cristo y le dice, eso está mal, el otro dice, no me digas nada, porque la Biblia dice que no hay que juzgar. ¿Vio? No, Jesús no dice eso. No tiene que ver con volvernos ciegos a los pecados de otros. Tampoco Jesús dice que no hay que aprender a discernir o a distinguir entre la verdad y el error. No, no está diciendo eso. ¿Cómo podemos estar seguros que Jesús no está diciendo esas cosas? Sencillamente porque la naturaleza humana, nosotros que fuimos creados a imagen de Dios, Dios nos dio algo de su imagen que tiene que ver con esto, que tenemos la capacidad y debemos emitir juicios de valor. Eso está en la Biblia en muchas partes donde Dios nos pide que lo hagamos. Dios nos dio esa capacidad que es algo de su imagen. Tenemos la capacidad de emitir juicios de valor. Además, en el texto que vamos a ver en unos minutos, aquí en Mateo 7, que yo ya les leí, verso 6, Jesús dice que no hay que tirar lo sagrado y las perlas a los perros y cerdos. Y para eso hay que aprender a juzgar, a emitir juicios correctamente. ¿Se da cuenta? Entonces Jesús, cuando dice no juzguen, no está prohibiendo que critiquemos correctamente, que evaluemos, que analicemos. Tampoco está hablando de las cortes legales. No está prohibiendo eso. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Que no debemos juzgar al estilo de censurar. Eso es lo que prohíbe. Eso es lo que significa no juzgar. Que no debemos juzgar al estilo de censurar. ¿Qué quiere decir? Quiere decir no ser destructivos con los demás. Quiere decir que no debo deleitarme en buscar y juzgar a los demás con hechos que pueden ser imaginarios, míos o reales. No debo deleitarme en buscar y juzgar a los demás con eso. También está hablando de que no debo ser prejuiciosos con las personas. Que no debo ponerme en un estrado más alto que los demás. Eso significa no juzgar. Pero claro, el Señor no prohíbe usar nuestras capacidades de emitir juicios de valor, porque Él nos creó de esa manera. Cuando yo me pongo en el estrado de juez, de censurar a los demás, estoy haciendo como los fariseos en la época de Jesús. Y ese espíritu farisaico vive en los seres humanos hoy en día también. Cuidado, si disfruto estar en el estrado de un juez, no sea que me juzguen luego. La Biblia dice en Romanos 2:1, cuando juzgues a los demás, cuidado, porque tú también te condenas a ti mismo. Jesús no prohíbe la crítica, pero otra cosa es ser hipercrítico, censurando a los demás. La crítica, el juzgar correctamente un libro, el arte, a un gobierno, decisiones de otros, eso es correcto. Y es una de las cosas más nobles que puede hacer el ser humano. Por desgracia, existe muy poco esto en el mundo, donde la mayoría no piensa y vive en piloto automático, sin juzgar correctamente por qué se hacen las cosas, por qué se decide esto y lo otro. Para resumir, el mandato de Cristo aquí en Mateo 7:1, no juzguen, no significa dejar nuestras facultades críticas de lado. No significa dejar nuestras facultades críticas de lado o poderes críticos, que en realidad eso, que es la imagen de Dios en nosotros o algo de la imagen de Dios en nosotros, esa característica de poder emitir juicios de valor, las críticas correctamente, eso es lo que nos distingue de los animales. ¿Se da cuenta? Aunque
Para muchos, como el Parlamento español está decidiendo en estos días, los animales son seres pensantes. El Parlamento español está discutiendo una ley para declarar que los animales son seres pensantes. Y hay que juzgar bien las cosas. Recuerde esto. Aquí le voy a hacer un juicio de valor. Cuando se emite una ley, vienen otras detrás. Si en España se decide, porque lo van a decidir en estos días, ya pasó al Parlamento, que los animales son seres pensantes, entonces una mascota, un pez, un perro, es un ser pensante. Entonces cuando haya un divorcio y van al juez y se decida quién va a mantener a los hijos y los días de visita, hay que definir quién va a dedicarse a la manutención de la mascota y los días de visita a ese pez o a la mascota, porque son seres pensantes que se deben tratar igual que a los hijos. ¿Se da cuenta? Pero Dios nos dio al ser humano la facultad de emitir juicios que no tienen los animales. Y en España, aunque se va a decidir eso, nosotros somos diferentes. Dios nos dice no juzguen, pero ya he explicado lo que eso significa. Dios permite que juzguemos estas situaciones como esta ley que va a salir. Dios no nos pide suspender nuestras facultades críticas, porque eso es lo que nos distingue de los animales. Ahora, Jesús pasa a decirnos otra enseñanza aquí en Mateo capítulo 7, versículo 6, respecto a nuestras relaciones. Y noten lo que dice Jesús. ¿Cómo deben ser nuestras relaciones? Con los perros y los cerdos. Jesús lo dijo. Aquí en Mateo 7, 6. No den lo sagrado a los perros, no sea que esos perros se vuelvan contra ustedes y los muerdan. Y no den las perlas a los perros y cerdos, para que no las pisoteen. Noten. Jesús está hablando de esto. Causa sorpresa. Causa sorpresa. Esto está en Mateo 7, 6. 5 versículos anteriores. Jesús dijo, no juzguen. Y ahora, Él está emitiendo un juicio. Está diciendo que no hay que tratar a las personas, a ciertas personas, porque son perros y cerdos. Jesús está emitiendo un juicio. Está tratando a algunos de perros y a algunos de cerdos. Me encanta Jesús. Bien honesto, me encanta Jesús. A Herodes le dijo zorra, a un fariseo le dijo víbora, y ahora a otros les dice perros, y a otros les dice cerdos. Jesús era fantástico. Jesús al decir esto está diciendo que hay personas que se comportan como perros y cerdos. ¿Quiénes son? Noten ustedes, ¿a quién se refiere? Jesús está hablando de personas que tienen hábitos asquerosos. ¿A quiénes se refiere aquí con perros y cerdos? Ahora, yo sé muy bien que algunos de ustedes tienen perros o mascotas muy bien educadas, que parecen seres pensantes. Pero Jesús no está hablando de las mascotas aquí. Jesús está hablando de lo que él veía y los judíos veían en aquel entonces en las calles y en los basureros, que eran los perros salvajes. Los perros que comían basura solamente, que andaban arrastrándose, limpiándose en el suelo. De esos perros está hablando Jesús, de esos perros vagabundos, inmundos. Jesús está hablando de esos perros y está hablando de los cerdos, que también los cerdos sabemos que se revuelcan en el lodo, que aman eso. Y que para los judíos los cerdos eran animales inmundos. Y Jesús está diciendo aquí que hay personas que son así, salvajes, inmundas, que se revuelcan en el lodo. Jesús lo está diciendo. Es más, el mismo apóstol Pedro dijo esto en el libro de 2 Pedro, capítulo 2, verso 22. 2 Pedro 2, 22. Hablando de cierta gente, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a lavarse en el lodo. Está hablando de personas allí. Y no voy a explicar lo que Pedro dice de esas personas, pero Pedro está hablando de eso. ¿A quién se refiere Cristo cuando habla aquí de perros y cerdos? Son las personas que han escuchado el mensaje del Evangelio vez tras vez, pero levantan el puño voluntariamente contra Dios, se ponen sarcásticos contra Dios, odian las cosas de Dios, no quieren saber nada de Dios a pesar de que han escuchado la verdad. Le cerraron la puerta a Dios. Eso, para Cristo, son los perros y
cerdos. Esa gente puede ser un gobernante pulcro o puede ser un hombre que vive en la calle. Eso no importa, siempre y cuando sea una persona que haya escuchado el mensaje vez tras vez y haya endurecido su corazón. Para Cristo es un perro y un cerdo. No lo digo yo. Jesús lo está diciendo en el Sermón del Monte, donde en el capítulo anterior dice que hay que amar a la gente. Me encanta Jesús, porque sabía cómo tratar a cada uno en su situación. Y Cristo dice que a los cerdos y perros, a ese tipo de gente, no hay que tirarle lo sagrado y las perlas. ¿A qué se refiere con lo sagrado y las perlas? Para esto hay que pensar, porque a veces la Biblia se explica a sí misma, no hay que andar dando vueltas. Jesús habló de una parábola, de una perla, allí en Mateo 13:45. Y Jesús dice, el reino de los cielos se parece a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Le estoy leyendo Mateo 13:45. Cuando encontró una perla de gran valor, vendió todo por esa perla y compró ese campo. Noten ustedes, la perla allí en esa parábola de Mateo 13:45 se refiere al Evangelio, al reino de Dios, a la salvación. Y aquí Cristo nos está diciendo que esas cosas que son sagradas, son perlas, no hay que tirarla a la gente que actúa como cerdos inmundos o como perros callejeros. Eso es lo que está diciendo. La pregunta es, ¿Jesús puso en práctica esta enseñanza de no tirar lo sagrado a los perros y a los cerdos? Claro que sí. Y le voy a explicar dónde. Por ejemplo, notamos que allí en el pueblo, en Mateo capítulo 11, cuando leemos los 4 evangelios, notamos que Cristo pudo discernir, juzgar correctamente quién es quién. Y dice Mateo 11:23 que maldijo a la ciudad de Capernaum porque habían rechazado el evangelio. Jesús no les tiró las perlas y las buenas cosas a esa ciudad, la maldijo. Cuando Jesús trata en los evangelios con Natanael, con Nicodemo y con la mujer samaritana, los trató diferente. Noten ustedes, cuando Jesús trató a una mujer pecadora, la trató muy diferente que a los fariseos. Con los fariseos no hablaba, no tiraba sus perlas con ellos. ¿Se da cuenta? Cuando usted lee, por ejemplo, en Lucas capítulo 23, versículo 3, Pilato interroga a Cristo y Cristo responde. En el mismo capítulo, verso 9, Herodes interroga a Cristo y Cristo no le responde una palabra a Herodes, porque era un morboso pecador. No quería buscar la verdad de corazón. Jesús no abarató el evangelio. Jesús no tiró sus perlas y tesoros con cualquier persona. Con los perros y con los cerdos no lo hizo. Entonces se da cuenta, Jesús trataba de manera diferente a las personas. Jesús trataba de manera diferente a las personas. No cambiaba la verdad, pero sus métodos eran totalmente diferentes. Y Jesús aplicó el mismo principio cuando le daba consejos a los discípulos o los enviaba a predicar. Jesús les dijo que ellos debían juzgar y actuar de la misma manera. Y con los perros y cerdos no debían abaratar el evangelio y tirárselo a esa gente, porque esa gente es sarcástica, es burlona, y a esa gente no hay que tirarle las cosas preciosas. En Mateo capítulo 10, verso 11 al 15 dice lo siguiente. Mateo 10, 11 al 15, para mostrarle cómo Jesús aplicó esta verdad que está enseñando. Mateo 10, 11. En cualquier pueblo o aldea donde entren, le dijo Cristo a los discípulos, busquen a alguien que se merezca recibirlos y quédense allí y lleven la paz a ese lugar. Pero si ese hogar no les escucha, entonces si no les reciben y si no reciben su palabra, salgan de esa casa, salgan de ese pueblo y sacúdanse el calzado, los pies, y el juicio vendrá sobre ellos peor que Sodoma y Gomorra. ¿Qué está diciendo Cristo? Que algunos son tolerables, que aceptan, que reciben el evangelio. Otros no. Si una persona, escuche bien, ha tenido abundante tiempo y oportunidades para oír el evangelio, pero voluntariamente endurece su corazón al Señor, le da la espalda a Cristo, levanta el puño contra Dios, esas personas por sí mismas
se están haciendo pasar por estos perros y cerdos. Ellos mismos se colocan en el papel de perros y cerdos. Y no debemos seguir con ellos compartiéndoles el evangelio, porque eso sería abaratar el evangelio, que es una perla y es un tesoro. Claro, hay que tener paciencia y perseverancia con los incrédulos como el Señor tuvo con nosotros. Claro, claro que sí. Pero hay situaciones donde las personas obstinadamente rechazan la verdad. Y el Señor aquí dice que hay que dejarlos. Así trataba Jesús a los fariseos. ¿Usted ve alguna vez que Jesús platica con un fariseo? Jesús nunca platicó con los fariseos. Jesús les decía de todo: víboras, sepulcros blanqueados. Pero nunca se sentó a tener una plática como tuvo con una mujer pecadora allí en Samaria. ¿Se da cuenta? Porque Jesús podía juzgar y discernir. Y Jesús nos está enseñando que Él quiere que intentemos hacer lo mismo, que seamos sabios, que aprendamos a discernir entre la gente. No se puede hablar de todo con todos. ¿Se da cuenta? Hay que tener esta sabiduría. Hay que reconocer a los diferentes tipos de personas. Y si usted le habló de Cristo a alguien y le rechaza y se obstina contra Dios, se endurece contra Dios, no le hable más de Cristo. ¿Qué va a hacer? Sea sal. Predíquele con su vida. Jesús dice: no tires lo sagrado a los perros. Se van a volver contra ti. No tires tus perlas a los cerdos. La van a pisotear. Van a pisotear el evangelio. No lo haga. Así que hay algunos que no pueden recibir la verdad cristiana. Hay algunos que no pueden recibir la verdad cristiana por muchos motivos. Por su mente cerrada, por su pasado, por sus influencias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hacer con esas personas? ¿Dejarlos? No, se les puede seguir evangelizando con la vida de uno. Pero quizás ya no le tenemos que hablar de Cristo. Jesús dice y nos advierte esto aquí a nosotros. Entonces, ¿cómo deben ser nuestras relaciones? No juzgar. ¿Qué significa? No censurar a la gente. Pero podemos usar nuestros espíritus y facultades críticas, que es parte de lo que nos distingue de los animales. Usemos el espíritu de discernimiento para detectar lo malo de lo bueno, el error de las cosas buenas. La Biblia nos dice aquí. Usemos el espíritu de discernimiento para juzgar las doctrinas que se están predicando en muchos lugares. Usemos nuestro juicio. Y Jesús dice: no tiren las perlas y los tesoros a gente que se comporta como animales. Hay que discernir, porque no todos pueden recibir la verdad cristiana. 2 consejos fantásticos en este mundo para aprender a cómo relacionarnos con los demás. Quiero contarles una historia. Había una vez un matrimonio que tenía varios años de casados y no podían tener hijos. Para suplir ese vacío, digamos, compraron un pequeñito perro, un cachorro, pastor alemán. El perro creció por años. Fue el amigo fiel de esta pareja. Ayudó a esta pareja en muchas cosas. Y claro, la pareja estaba feliz con este perro, lo trataban como a un hijo, como a un ser pensante. Pero este perro era muy bueno y defendió muchas veces a la pareja de ser atacada por ladrones. Fue muy fiel. Defendía a sus dueños contra cualquier peligro. Pero pasaron los años, pasaron 8 años. Y la señora quedó embarazada y tuvieron un hijo. Y el perro fue poco a poco siendo desplazado de las atenciones porque la pareja ya le dedicaba su atención al bebé. Y el perro se sintió un poco celoso de eso. Y este perro se sintió un poco ya molesto y ya no era el perro cariñoso, pastor alemán y fiel que ellos tenían durante años. Un día la señora dejó al bebé acostado allí en su camita y salió con el esposo a cortar el pasto y a podar unos árboles. Y luego de 1 hora el esposo regresa y quiere ver al niño como está durmiendo. Y antes de entrar a la puerta del dormitorio, en el pasillo ve al perro acostado, moviendo la cola de felicidad, con sangre al costado de su boca. El hombre obviamente pensó lo peor. Antes de ir a ver el dormitorio del niño, fue a su cuarto, tomó su pistola, va al pasillo y ¡pah!, mata al perro. Y con total desesperación y angustia, luego va al cuarto del niño
¿Y qué encuentra para sorpresa? El niño durmiendo plácidamente. Pero al pie de la cama, en el piso, una víbora degollada. El perro había defendido al niño. Y el hombre no sabía qué hacer y empezó a gritar con tanto dolor: he matado a mi fiel perro. Y el hombre se sentía tan culpable que no sabía ya qué hacer. El hombre juzgó al perro sin conocer los hechos. Porque las cosas a veces no son como uno las parece o las pinta o piensa que son. ¿Cómo deben ser nuestras relaciones? Jesús nos da 2 consejos. No juzguen, lo que quiere decir que no hay que juzgar o condenar sin saber, pero hay que usar las facultades críticas que el Señor nos dio. Y nos dice que hay que ser diferente con los tratos con la gente porque son todos diferentes. A los perros y cerdos no le tiremos las perlas o los tesoros del Señor. Hermosos consejos del Señor, que nos ayude a ponerlo en práctica. Oremos. Señor, te damos gracias, porque cuando vemos a Cristo, que nos dice no juzguen, y 5 versículos más adelante nos dice, pero cuidado que hay perros y cerdos, vemos que Él juzga correctamente. ¿Y qué nos está enseñando aquí en el Sermón del Monte? Que tenemos que ir aprendiendo en la vida a discernir, a ser sabios, a poder juzgar y emitir juicios de valor en muchas cosas en este mundo. Y también a discernir entre gente y gente, que hay gente que está endurecida contra ti, otros no. Necesitamos ser sabios y pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude en cada situación en la cual vivimos. Señor, gracias porque Cristo fue el perfecto humano, pero nos está enseñando muchas cosas de cómo vivir en esta vida. Te alabamos y pedimos tu ayuda y tu bendición. Gracias por Jesucristo. Gracias porque es nuestro modelo. Vemos que Él no juzgaba, pero discernía. No trataba bien a unos, a otros sí, a otros los trataba de animales, les decía zorras, les decía serpientes. Pero vemos, Señor, que Él pudo diferenciar y actuar correctamente. Ayúdanos. Y te damos gracias por este domingo tan especial que hoy nos estamos gozando. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga muy ricamente.